Bienvenidos a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. Este día se celebra, por si no lo saben, el Día Internacional del Periodista. Así que una felicitación a todos los que se dedican a esta, hoy en día, tan peligrosa profesión. Hombres y mujeres que arriesgan sus vidas con la finalidad de mantenernos informados acerca de lo que sucede en México y el mundo. Pero esta celebración nos permite el día de hoy reflexionar acerca de la manera en que las Escrituras llegaron a nosotros. ¿Cómo es que la Biblia llegó a nuestras manos? Sería la pregunta. De manera general, podemos decir que se escribió en un periodo de 1800 años. Desde el libro de Job, que es el más antiguo, hasta llegar al libro de Apocalipsis, escrito por Juan. Todos son relatos hechos por 44 escritores que vivieron en épocas diferentes y con actividades y preparaciones distintas. De manera que tenemos a pastores de ovejas y reyes que escribieron, que formaron parte de esos escritores de la palabra. Pero todos nos hablan de sucesos que sucedieron, haciendo un poco de trabajo periodístico, en diferentes maneras y estilos, pero todos guardando una misma hegemonía. Así es como en el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, 4, escritos por los discípulos que nos hablan acerca de la vida, obra y milagros del Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. Pero si alguno de estos evangelios tenemos que destacar, es el que lleva el nombre de Lucas, un médico al que un hombre llamado Teófilo, del que sabemos que era romano y por lo que miramos interesado en las historias del Señor Jesús y de su iglesia, se dedica a recopilar toda la información que le fuera posible acerca del Señor Jesús y de su iglesia, haciendo un trabajo periodístico excepcional que publicó en 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Después tenemos las cartas escritas por el apóstol Pablo y otros escritores como Santiago, el medio hermano del Señor, Pedro, que escribió, aparte de haber dictado a Marcos el Evangelio que lleva su nombre, 2 cartas dirigidas a la iglesia. Judas, el otro medio hermano del Señor, que también escribe una carta, y finalmente tenemos las 3 cartas escritas por Juan y el famoso libro del Apocalipsis, un libro que tiene una particularidad, ya que al escritor, Juan, se le ordena escribir lo que ha de ver y escuchar. Es decir, no es un libro que nos hable de lo que Juan vivió en tiempo pasado, sino que es un libro que nos habla de los acontecimientos que aún han de suceder y que Juan vio y oyó a través de visiones. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, es decir, las que han de venir. De manera que tenemos en nuestras manos, ya sea en papel o a través de nuestros dispositivos electrónicos, nuestras Biblias. Un libro compuesto por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, donde podemos leer y descubrir quién es Dios. Porque el verdadero propósito, escúchame bien, el verdadero propósito de la Biblia es precisamente ese. ¿Cuál? Que conozcamos quién es el Dios al que debemos honor, gloria y adoración. No fue un libro hecho para discutir y dividir a los hombres en diferentes religiones y sistemas de pensamiento. No, fue un libro escrito para que a través de los hechos de la historia pudiéramos llegar a conocer quién es Dios. ¿Cómo es que creó todas las cosas, incluyendo al hombre y a la mujer? Las cosas que se ven y aún las que no se ven, como nos lo dice el libro de Hebreos. Y nosotros creemos, Hebreos 11:3, que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y también en el libro de Colosenses se nos dice en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él.
Pero más allá de hablarnos acerca de cómo es que Dios es el creador de todas las cosas y que conozcamos y reconozcamos a Dios como el creador de todo, la Biblia tiene como principal objetivo el dar a conocer el plan de Dios para la salvación del hombre. Un plan que no hubiéramos conocido si los periodistas del Antiguo y Nuevo Testamento no hubieran escrito lo que vieron y oyeron. Donde Moisés, quien escribió el Génesis, nos relata la manera en que el hombre dejó la santidad y escogió el vivir en pecado al desobedecer al único mandamiento que por Dios se le había dado. Vamos a verlo, Génesis capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comió del fruto prohibido y así fue. Así fue como tuvo que abandonar el huerto que Dios le había hecho y fue condenado a vivir fuera de la presencia de Dios. Y al morir, ir a un lugar de sufrimiento eterno. Pero el plan de Dios no era el que el hombre fuera condenado, sino que pudiera alcanzar salvación y vida eterna. Así fue como al mismo Moisés le dio mandamientos para que al ser obedecidos el hombre pudiera vivir por ellos. Levítico 18:4 dice: cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. ¿Qué debíamos hacer para poder vivir si hubiéramos vivido en la época de Moisés? Cumplan todos mis mandamientos, mis 10, y así vivirán. Pero, ¿de qué se dio cuenta el hombre? Se dio cuenta que no podía obedecer a todos los mandamientos del Señor, a los 10 que le había dejado. Algo que Dios ya sabía que sucedería. Y para que su pecado fuera cubierto, le dio un sistema de sacrificios donde tomaría la vida de un animal inocente que tomaría su lugar para que él no muriera y así su pecado fuera cubierto, fuera perdonado. Algo que Israel practicó, escúchame bien, durante 1300 años hasta la llegada del Señor Jesucristo. ¿Por qué hasta la llegada del Señor Jesús? ¿Qué cambió? Allí Dios mostró, reveló, que ese sistema sacrificial solo apuntaba al verdadero sacrificio por el pecado que vendría en la persona del Señor Jesucristo. Un sacrificio que no solo cubriría los pecados, sino que los quitaría del mundo. Por eso el apóstol Juan, en ese trabajo periodístico, escribió lo dicho por el profeta Juan el Bautista cuando el Señor Jesús se acercó para ser bautizado y dijo, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo lo haría? Muriendo en lugar de todos los que somos pecadores, dando su vida para ser colgado en una cruz y de esa manera expiar, limpiar al mundo de pecado por medio de su sangre. A través de su muerte y su resurrección, que periodísticamente están registrados en los 4 evangelios. Jesucristo nos dio salvación y vida eterna en su nombre. Efesios capítulo 2, verso 5 dice, por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Y también nos dice en 1 de Juan 5:13, les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Qué pasó con el hacer buenas obras y guardar los 10 mandamientos para salvación? Para ser salvos ya no es necesario,
Pues con toda claridad la Biblia enseña que nadie es salvo por medio de sus buenas obras, sino que todo aquel que desee tener esa salvación la puede obtener a través de creer, a través de confiar en la obra de Cristo en la cruz. Creer que murió para satisfacer la justicia de Dios y pagar así por nuestros pecados, y que resucitó de entre los muertos para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el plan de Dios para la vida del hombre, que no muera por causa de su pecado, sino que por medio de la fe en Cristo alcance salvación y vida eterna. Un plan, escúchame bien, un plan del que no tendríamos conocimiento de no haber sido por la labor de todos esos periodistas bíblicos, hombres comprometidos con escribir y preservar la verdad. Una labor que se nos ha encomendado que continuemos. ¿Cómo? Siendo pregoneros de buenas noticias, anunciando cómo es que Dios reconcilió con él al mundo por medio de su Hijo. Por eso escribió en Marcos 16:15. Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos. Así es como el día de hoy que se celebra al periodista, hemos tenido la oportunidad de mirar cómo es que el Señor se valió de hombres comprometidos con la verdad, para escribir y darse a conocer a nosotros a través de esos escritos. No solamente dándose a conocer como el Dios creador de los cielos y la tierra, merecedor de toda gloria, honra y adoración, sino dándonos a conocer el plan de salvación para la vida del hombre, para que no muera por causa de su pecado, sino por medio de su fe en Cristo alcance salvación y vida eterna. Así que les volvemos a extender una felicitación a todos aquellos que se dedican a esta loable labor. Y solamente te recuerdo que ahora tú y yo hemos sido llamados a comprometernos con divulgar esta buena noticia a todo el mundo. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, alabamos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por lo que el día de hoy nos has hablado. Gracias, Padre, porque no solamente de manera muy general nos has enseñado la forma, la manera en que este libro, la Biblia, ha llegado a nuestras manos, sino que también nos has hablado acerca de esa formidable noticia que hay en Cristo Jesús, de cómo es que este mundo ha sido reconciliado contigo por medio de su sacrificio en la cruz. Permite, Dios, que podamos, como pregoneros de justicia, llevar esa buena noticia, anunciarla a todo el mundo, para que todo aquel que crea pueda tener salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el